Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a nuestra tercera clase de taller de tesis. Esta es una clase que estamos grabando en conjunto para la extensión áulica de San Bernardo y para nuestra extensión de Mar del Plata. Así que, bueno, les damos la bienvenida y esperamos que este video les sea de acompañamiento para el tema de la tercera clase, que tiene que ver con las diferentes formas de investigar que vamos a trabajar a lo largo del taller, ¿sí? Se trata un poco de abordar estas metodologías mediante las cuales podemos llevar adelante nuestra investigación. Y un poco el centro está puesto en mirar a través de estas metodologías las relaciones que establecemos nosotras como sujetas que investigamos y el proceso mismo de la investigación, ¿sí? Un poquito poner la mirada ahí nos posiciona desde una forma de entender la investigación que no es neutral, no es objetiva, ¿no? Entre comillas, y que tiene, digamos, algo para decir en torno a esa relación, ¿sí? Así que vamos a hacer como una presentación por distintas formas de investigar y recién conversando antes de empezar este video y organizando un poquito cómo iba a ser, una de las cosas centrales que pensábamos y que queríamos transmitirles es la centralidad de, como decimos en todas las clases, del problema de investigación como motor, ¿sí? De una investigación. Entonces, es fundamental que podamos ir pensando e ir construyendo la coherencia interna que existe entre el problema de investigación, aquello que yo quiero investigar, y la forma en que lo voy a investigar, ¿sí? El otro día veíamos ahí en clase en Mar del Plata un ejemplo con el plan de tesis de Gaby Rimoli, a quien saludamos y agradecemos por haber sido parte de la organización de este video, a pesar de hoy no poder estar. Eh, Decíamos que Gaby en su investigación iba a trabajar con narrativas, em, porque quería conocer los sentidos que le atribuían las mujeres mayores al uso medicinal de cannabis. Y decíamos como ejemplo, bueno, Gaby, para recuperar los sentidos que esas mujeres viejas le atribuyen al uso medicinal de cannabis, no podría, por ejemplo, hacer encuestas estructuradas, porque no estaría dando cuenta de construir esos sentidos que esas mujeres le dan, en este caso, a la planta de cannabis. Entonces, un poquito ahí como para ilustrar esta relación, lo que queremos decir es que esta clase tiene la intención de compartirles el paraguas un poco de formas metodológicas que estamos trabajando para que ustedes puedan ir decidiendo y anudando problemas de investigación con estrategia metodológica, ¿sí? Que es una construcción sumamente artesanal, que requiere de mucha rigurosidad, pero que, como decimos siempre, requiere que ustedes estén adentro del problema de investigación, ¿no? O por lo menos es una invitación nuestra. Nuestra invitación es a que ustedes puedan ser parte de ese problema y no que tengan que quedar por fuera para garantizar esto que la ciencia hegemónica ha llamado neutralidad, objetividad o distancia óptima, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que le vamos a compartir en la clase de hoy. Ustedes tienen la bibliografía, en el cronograma de clases van a ver que está la bibliografía sugerida para esta clase y en la carpeta bibliográfica están todos los textos. Como les decíamos también antes, la idea es que ustedes establezcan una relación crítica con eso. Quiere decir que no tienen que ir a leer absolutamente todo lo que está ahí, sino que a partir de lo que a ustedes
más les interese y por donde su problema de investigación y sus deseos vayan, es la idea que puedan ir buceando, ¿sí? No es que se tengan que leer absolutamente todas las metodologías posibles, sino que por ahí, a partir de este videíto y de las resonancias que queden a partir de él, puedan ir diciendo, ah, bueno, me parece que lo mío va por acá, y eso puede ser una puerta de entrada para leer el material en torno a esa estrategia metodológica, y quizás después puedan ir mirando otras, pero no es la idea que se tengan que poner a leer absolutamente todos los materiales que conforman esta clase, que como ustedes van a ver, y a diferencia de las otras en que tratamos de ser más, como más directas, para que no tengan que leer un millón de cosas, bueno, acá hay como mucho material, por eso vale esta aclaración. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Algo más para aportar de esto que decía Luli es que también lo que pueden hacer, como bien comentaba Lu, es una propuesta bibliográfica. También en el devenir de los talleres que hemos realizado, después los estudiantes nos han pedido que le complementemos con un poco más de bibliografía y así lo hemos hecho, porque por ahí necesitaban profundizar un poco más, específicamente con alguna estrategia metodológica. Así que ténganlo en cuenta, porque después en las clases, nos vamos a poder ver en las clases presenciales, y por ahí vamos a poder compartir más material, si es necesario, digamos, si lo solicitan, si por ahí necesitan profundizar más, o también nos pueden pedir por el correo, por el mail, o por el aula. Así que la idea no es abrumar con cantidad de material bibliográfico, pero sí singularizar cada proceso. Si ustedes después necesitan algún texto más, que quizás también tengamos que nosotros buscarlo, no va a haber problema con eso, y vamos a tratar de poder conseguirlo o de ofrecerle más de lo que tenemos también para poder fundamentar su aspecto metodológico de su plan de tesis. Gracias, Tan, por esta aclaración que es súper importante, porque si ustedes leyeron nuestro PTD, van a ver que en el PTD tenemos como una propuesta de abordajes transversales. Uno de ellos tiene que ver con los temas que trabajan en las tesis y otro tiene que ver con los abordajes metodológicos. Entonces, esto que dice Tami, a medida que vamos avanzando en la realización de los trabajos, y en la evaluación de esos trabajos con los comentarios de retroalimentación, ustedes van a ver que por ahí sugerimos textos en vinculación con los temas de investigación o con las metodologías, ¿sí? Pero también esos comentarios de retroalimentación, como decía Tami, tienen la intención de que sean un ida y vuelta. Entonces, por ahí nosotras sugerimos, pero también ustedes nos demandan o nos sugieren, ¿sí? Porque estamos en una asignatura que, digamos, es una de las finales del recorrido de su trayectoria, entonces han ido acumulando un montón de saberes, y por ahí hay textos que nos puedan sugerir y que nosotras no conocemos o no estamos contemplando acá, entonces ese ida y vuelta siempre es súper rico, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir haciendo como un pantallazo y un diálogo entre nosotras en relación a estas diferentes metodologías. Ustedes van a ver que en la bibliografía tienen dos textos sugeridos, uno de Ruth Sautou y otro de Irene Basilachis de Gialdino, que nosotras llamamos acá, a falta de un nombre más feliz, formas de investigación como más tradicionales. ¿Y por qué decimos más tradicionales? Porque por ahí son algunos, el de Ruth Sautou incluso se llama Manual de Investigación Social, ¿no? Son los materiales de investigación social con los que nos hemos formado y que por ahí nos dan como un pantallazo más general de cuáles son los elementos que conforman una investigación en ciencias sociales, de cómo construimos el marco teórico, los objetivos, la fundamentación de nuestras tesis, ¿sí? Que tienen como una mirada muy linda y muy, digamos, pertinente para las ciencias sociales, pero que no hacen el foco en quizá
las otras metodologías que vamos a ir trabajando ponen más como en el centro de la escena la relación entre la sujeta o el sujeto que investiga y el problema de investigación que se construye, ¿sí? Entonces ahí ustedes en Sautú y en Basilachis tienen como una mirada general y súper valiosa de la investigación social a la que pueden volver, digamos, al momento de por ahí decir, uy, la verdad, no sé, tengo que hacer el marco teórico de mi tesis y estoy un poco que no sé por dónde ir. Ahí es como son materiales súper valiosos que trabajan eso, estos elementos tan importantes de los proyectos de investigación y en definitiva las tesis, que son una forma de investigación. Así que bueno, eso, ahí tienen un material muy lindo, incluso en Basilachis también van a encontrar algunos capítulos vinculados a la recolección de información y al análisis de los datos, que es un tema que vamos a ver ya más finalizando el cuatrimestre, pero que siempre tiene sus particularidades, porque por nuestras propias trayectorias formativas, nos ocurre que no llegamos a ver en profundidad en las investigaciones 1 y 2 qué es eso de analizar los datos. Por ahí llegamos bien a la recolección de la información, a la construcción del problema de investigación, ¿no? Y a todos sus pasos, y llegamos hasta la recolección de información, pero muchas veces no llegamos a analizar esa información, entonces quedamos como, bueno, ahora con toda esta información, ¿qué digo? O cómo interpreto, o cómo lo pongo en diálogo con mi marco teórico. Entonces, bueno, ahí hay un capítulo específico para eso, que ya lo vamos a trabajar, pero que está bueno que estemos al tanto de que ahí podemos encontrar algo en relación a eso. Después, continuando un poquito en este salpicado, paren que, ahí está. Nos vamos a introducir un poco a lo que tiene que ver con lo que nosotras llamamos recuperando a otras autoras, como Mariana Alvarado y Natalia Fichetti, entre otras, o Blázquez Graf, que trabaja la investigación feminista, epistemologías feministas. Dentro de estas epistemologías feministas vamos a encontrar un montón de formas metodológicas específicas, como las narrativas, los relatos de viaje, los ensayos, los testimonios, ¿no? Son todas formas particulares que forman parte de esta epistemología feminista, y lo que van a hacer, van a poner en el centro de la escena esta relación entre quien conoce y aquello que es conocido, ¿no? Ya sea un problema de investigación o los sujetos y las sujetas de investigación que ese problema implica, ¿no? Entonces acá ahora vamos a compartir con Mel algunas idas y vueltas, pero lo que quería como compartir en relación a estas miradas es que van a ser miradas muy críticas respecto de la neutralidad valorativa con la que se suponía que investigaba el conocimiento científico, y lo que van a decir es, bueno, nosotras no conocemos desde un lugar abstracto y omnipresente. Nosotras conocemos desde nuestra situacionalidad, digamos, en este caso, asumida feminista, ¿sí? Y es a partir de acá que estamos conociendo. Por eso, muchas de las propuestas, como las de Donna Haraway, nos hablan del conocimiento situado, ¿sí? Yo no conozco desde cualquier lugar y hacia todo el mundo, sino que conozco desde mi posicionalidad en el mundo, desde mi lugar, desde cómo me asumo, y eso no implica que la forma en que yo conozca sea poco seria, digamos, ¿sí? Ellas van a hablar ahí de una parcialidad pretendida, ¿no? Hay una forma parcial de conocer porque no puedo construir como neutral mi manera de conocer, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho
muy laboriosamente la forma de conocimiento hegemónico nos ha hecho creer que el lugar desde el que conoce es neutral, es avalorativo y es objetivo. Pero si rascamos un poquito digamos, de la mano de las feministas que han estudiado estos temas, vemos que, bueno, que esas formas de conocer eran llevadas adelante mayormente por hombres, blancos, heterosexuales, cis, ¿sí? Un montón de particularidades que hacen que eso se haya erigido como neutral, pero que en realidad no lo sea, ¿sí? Y otra de las particularidades que va a tener, a la que nos va a invitar la epistemología feminista, es a no disociar nuestra intelectualidad, por así decirlo, con el activismo feminista, ¿sí? En estas propuestas, activismo y ejercicio de la investigación no tienen por qué separarse, más bien esa confluencia le da una potencia política muy grande a nuestras propuestas de investigación. Bien, agregando un poco a lo que vos decís, Luli, es interesante también pensarlo en términos de que si nos posicionamos desde una investigación feminista, un poco lo que va a implicar es esto, ¿no? Reconocer que históricamente se han expulsado ciertos rasgos o ciertos rasgos, a veces considerados como femeninos, de lo que es los procesos de construcción y producción de conocimiento. Entonces lo que va a permitir la investigación feminista un poco es poner en valor y explicitar este proceso histórico como una tensión entre lo hegemónico, como decía Luli, que se dirige como objetivo, con cierta neutralidad, etcétera, y lo que es la investigación feminista, que lo que va a hacer muy por el contrario es decir, no, miren, nos paramos desde este lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una mujer, entonces yo digo, bueno, yo voy a investigar como mujer. ¿Qué significa investigar como mujer? Bueno, significa que yo estoy acá hoy investigando gracias a un proceso de lucha de muchas compañeras, de muchos grupos disidentes también. Entonces, como poner en valor todo lo que fue la lucha política y lo que es la lucha política y el activismo dentro de lo que es la investigación. Que eso también resulta como interesante en lo que es la investigación feminista. Tal cual. Pensaba recién que Mel dijo, bueno, una investigación feminista implica, y me hiciste recordar, ¿no? La importancia de la implicancia, que el otro día justo también lo hablábamos en clase, ¿no? De la implicancia y de la afectación como súper importantes en estas formas de investigar, ¿no? Y como poner en la escena eso es súper potente porque nos distancia de aquellas formas que nos dicen que el conocimiento cuanto más distante mejor, ¿no? Y que cuanto mayor distancia entre quien conoce y aquello que es conocido, fíjense, ¿no? La separación de estos dos polos, mejor, ¿no? Y entonces acá vamos a decir, bueno, no podemos no podemos hacer como construir como una pose que no estamos implicadas en un problema de investigación o que ese problema de investigación no nos afecta y que nosotras afectamos a ese problema también, ¿no es cierto? Fíjense cuán importante es esto también en el marco de una investigación en trabajo social, porque muchas veces también para excluirnos de el campo de la investigación científica, se ha dicho, bueno, no, pero las trabajadoras sociales, ¿cómo van a investigar en aquel lugar en el que intervienen? Está contaminado, ¿no? Ese espacio. Entonces ahí también cuán importante es para nuestra lucha feminista y también para la lucha de nuestro colectivo profesional disciplinar, ¿no es cierto? Ahí, Luli y Mel, una cosita que mientras escuchaba iba pensando, también esto de la implicancia está muy vinculada con la posibilidad de generar
otro tipo de investigación que no sea extractivista, ¿no? Que también es algo que todo el tiempo trabajamos desde las investigaciones, en nuestra formación, en nuestro plan de estudios y en taller de tesis también, en esta posibilidad de generar un conocimiento que pueda ser utilizado en el espacio, en el lugar, en el territorio, en la institución en donde estamos formando parte, y no esa investigación que voy, la recojo y me la llevo para mi propio hacer profesional, para mis propias producciones académicas o lo que sea, sino bueno, esta implicancia y que tiene que ver con el lugar de trabajo, con la militancia política, hace que esa producción de conocimiento se sitúe y se devuelva, pero no se devuelva en términos de devolución, acá vengo a iluminar, sino que haga parte, sea parte de ese proceso de investigación, y que esos actores formen parte de esa producción de conocimiento, estén también implicados, como nosotras, como investigadoras, y que ahí realmente se produzca una transformación, que es el sentido político también de nuestras investigaciones. Así que bueno, me trajo eso, la implicancia al no extractivismo, digamos. Ay, chicas, yo Amanda. ¿puedo? Ay, gracias. Bueno, hola a todos primero porque nunca hablé. Me anoté un montón de cosas, pero por ahí ahora la que me interesa como más compartir es que venimos recuperando un montón de críticas que vamos haciendo y que nos gusta recuperar porque nos interpelan, a las formas de investigar más positivistas, y de alguna manera todas las metodologías que les traemos para presentarles hoy se unan en eso, en una crítica a las formas de investigar más bien positivistas. Y un poco todas esas cuestiones las fueron nombrando las compas recién, esto de la neutralidad, lo del extractivismo, ¿no? Entonces me parecía bien por ahí poder decirlo y compartirlo para que se sepa que, bueno, justamente la crítica nace desde ahí, de la crítica al positivismo, ¿no? Como todas, la sistematización, la crítica feminista, las autobiografías, la investigación-acción, las investigaciones en colabor, bueno, quería olvidarme ninguna. Pero bueno, en fin, era un comentario cortito. Mela, si querés seguir. Sí, más o menos como en relación a lo que decís, que como también esto de, ¿no? Como saber bien positivista, un posicionamiento positivista, también entender que ha tenido sus implicancias en la historia de nuestra profesión, y como observar eso, como dice Orne, desde como que estas formas, otras de investigar, vienen un poco a criticar eso y decir, bueno, todo esto que nos dijeron, lo de la neutralidad, la objetividad y eso, bueno, no por ahí, o por lo menos no funciona para nosotros, nosotros como colectivo, y eso, bueno, ya es un montón. Y la investigación feminista, un poco también lo que viene a hacer, ¿no? Es poner en juego, en lo que es el proceso de investigación, nuestros sentires, nuestros pensares, que en la investigación positivista también van a estar, pero que van a pretender no estar y van a elegirse como objetividad, pero que la investigación feminista dice, no, bueno, vamos a explicitarlo porque está buenísimo y porque nos implica en el proceso de investigación. Entonces creo que la investigación feminista es como bien novedosa en eso, ¿no? En incorporar esto a todo el proceso de investigación. Ya sea desde el principio, desde la construcción del problema, etcétera, hasta la elección de la estrategia metodológica. Compas, me acordé de una cosa perdón, que hablamos antes, que era importante, que todas estas críticas están re piola para nosotras y nos interesa que las conozcan y demás, pero que también son disputas en los diferentes espacios de la academia, ahora en vista de que justo hay un congreso mañana, o sea, son territorios de disputa estas discusiones, no es que están saldadas y que todos pensamos igual en el trabajo social, sino que, bueno, que son posiciones que implican eso, tomar una posición que puede ser opuesta a la de otra, digamos, ¿no? Me acordé porque lo dijimos antes y bueno, esto, hay opciones disponibles y cada uno toma ahí la...
Tal cual, ahí volvemos a lo que decíamos en la primera clase, en el PowerPoint de presentación, de que el proceso de tesis implica una constante toma de decisiones sentipensadas. Entonces, ¿esto qué implica? Que todo el tiempo voy a estar tomando decisiones y que esas decisiones van a ser parte de mi proceso como investigadora y que las tengo que explicitar para poder ponerlas a disposición, ¿no? Y en último sentido, disputarlas cuando sea necesario, ¿no es cierto? Entonces esto, y después también me quedaba pensando en esto que traía Mel de la explicitación del lugar desde el que hablamos, ¿no? De lo que, de las perspectivas descoloniales llamamos el locus de enunciación, ¿no? Yo pensaba, fíjense cuán riguroso hace la investigación el hecho de tener que explicitar el lugar desde el que conozco, porque yo no lo doy por sentado, no digo estoy conociendo desde la neutralidad objetiva, digo no, estoy conociendo desde mi posicionalidad, entonces eso implica que yo tenga que explicitar esa postura, que la tenga que escribir y que la tenga que defender. Entonces, en todo ese proceso hay también un proceso introspectivo de registro conmigo misma, de decir, bueno, yo estoy asumiendo esto, ¿por qué lo estoy asumiendo? ¿O por qué estoy afirmando esto? ¿No? Que desde otras visiones podemos, desde un lugar de omnipotencia, de conocer la verdad, entre comillas, ¿no? Pensar que lo que estamos pensando es lo único que hay, ¿no? Entonces como que asumimos como dado lo que en verdad es construido, pero no mostramos cómo construimos esa idea, entonces aparece como verdad, como neutralidad, como objetividad, ¿no? Y ahí se pueden colar un montón de cuestiones que tienen que ver incluso con no registrar los privilegios que portamos al momento de investigar, ¿sí? Porque muchas veces nos puede pasar que si yo investigo, digo, ¿no? Desde mi lugar de mujer, pero también desde mi lugar de trabajadora asalariada, que no tiene que ir a pelear la olla todos los días, sino que tiene garantizado, digamos, ciertas necesidades básicas, desde mi lugar cis heterosexual y desde mi lugar de blanca, puedo estar omitiendo un montón de situaciones que en definitiva pueden reproducir lógicas que no están buenas. Entonces, cuán importante es ese ejercicio todo el tiempo de estar pensando el lugar desde el que estoy investigando. Y acá está muy linda una frase que recuperábamos de un artículo que escribió Inés Fernández Mouján respecto de Paulo Freire, y dice, bueno, algo así como, lo voy a reproducir mal a los fines de esto que quiero decir, pero de, bueno, yo me posiciono en un lugar al lado de quienes padecen los sufrimientos del mundo, ¿no? Una cuestión así. Entonces, yo puedo hacer ese corrimiento. Que yo sea blanca no implica, o que sea así heterosexual, no implica que voy a hacer una investigación racializante y que voy a invisibilizar las luchas de los colectivos disidentes. Pero eso requiere un trabajo de reflexión continua, ¿no? De reflexividad y de vigilancia epistemológica muy importante, ¿no? Y traigo esto porque si no, muchas veces nos pueden correr con, bueno, pero ustedes de la epistemología feminista hacen lo que sienten y tienen cero rigurosidad. Bueno, no, entonces esto, asumir este lugar implica también ser rigurosas, hacer investigaciones que, como decía hoy Tami, un poco van de la mano de los deseos y las necesidades de nuestros pueblos, de los cuales somos parte, ¿no? Porque no nos vemos como, yo que soy investigadora, no soy parte del pueblo que sufre, ¿no? Como ahí un poco esto que tiene que ver con la apuesta política de estas propuestas también. Ahora hablabas, Luli, de eso y me venía a la cabeza, no puedo dejar de pensar en mi investigación.
porque yo lo que hago es investigar políticas sociales en el área de niñez municipal en relación a la perspectiva de género y como una crítica, desde un lado de una crítica hacia el adultocentrismo. Entonces, cuando inicié todo el proceso de investigación, lo que más me sucede cotidianamente es decir, bueno, yo soy adulta, ¿no? Y digo, bueno, hay que ver cómo no opacar las voces de las niñeces, sino muy por el contrario, como quiere mi investigación, alzar las voces de las niñeces y decir, bueno, acá están, no hablemos por ellos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de un texto que había leído que decía que lo particular del sistema adultocéntrico era que nosotros como niños somos víctimas de las lógicas adultocéntricas, pero luego cuando vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, en adultes, vamos reproduciendo ese sistema. Entonces yo me acuerdo que no podía dejar de pensar en cómo hacer el trabajo de campo, las entrevistas, etcétera, sin dejar por fuera, ¿no?, estas voces y que no termine siendo como una investigación con lógicas adultocéntricas. Y creo que tiene que ver con lo que traía Luli hoy, de decir, bueno, explicito mi lugar porque soy adulta, me considero adulta, bueno, ¿qué significa ser adulta, no? Y a partir de ahí poder construir todo el proceso de investigación y, bueno, todo lo que es mi posicionamiento teórico-político, ¿no? Una cosita más en función de esto, y que después también por ahí lo voy a recuperar cuando charle un poquito sobre la sistematización. Esto que trae Mel es re importante porque yo pienso por ahí ahora, si ustedes están escuchando, los estudiantes dicen, uy, tengo que tomar un montón de decisiones. Qué complejo. Pero sí, en realidad es un proceso de toma de decisiones, pero sobre todo esas tomas de decisiones tienen que ver con un montón de preguntas que se van haciendo en el proceso, y que está muy bien que sea así, porque es importante no dar nada por sentado, como decía Luli, es importante pensar que quien nos lee, en este caso nuestra plan de tesis, nuestra tesis no tiene por qué saberlo todo, y es importante que enunciemos desde dónde y para quién también estamos escribiendo. Muchas veces nos pasa que cuando decidimos tomar un tema de investigación, y digo tema, por ahí no problema, y lo digo a propósito, tema, ya tenemos como intención de contar un montón de cosas que hemos vivido o vivenciado en la institución, en el territorio, en nuestra militancia, y ese afán por contar eso, que por eso digo, lo voy a recuperar un poco en la sistematización, nos hace perder la necesidad de seguir haciéndonos problemas, sí, bien, fue un fallido, pero está bien, seguir haciéndonos preguntas por el problema. Y bueno, es una ida y vuelta. Esto no quiere decir que el proceso por esto sea eterno, que dure toda la vida, siempre vamos a ser prudentes con los tiempos, con ese proceso, por eso también hay un equipo de trabajo que colabora, un director, directora, codirector. Pero sí es importante en cada momento ir repreguntándonos los motivos por los cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo y para quién. Si no, es solamente una reproducción de un deseo de querer contar algo, y no es la idea ese contar algo, sino que tiene que tener esas preguntas permanentes. Parece algo re complejo, tiene su nivel de complejidad, por supuesto, pero es algo que es viable, factible, posible, y que hay que ir escribiéndolo. Hay que tener este ejercicio de ir escribiendo cada momento de esta tesis, para poder ir tachando y borrando y volviendo a escribir. Qué genial, Tami, con lo que trajiste ya me diste como pie ahí esto de cómo recuperar las experiencias personales o del orden de la vida, del orden de la experiencia, digamos, para una tesis, después de todo lo que dijimos, en lo que veníamos charlando de que se puede recuperar lo personal, que no queda por fuera, que no investiga un ente anónimo, sino un emisme desde un lugar, desde un cuerpo y demás. Entonces, y en la línea de lo que también venía diciendo la Luli, que es esto de, bueno, son alternativas a las más tradicionales formas de investigar, pero son igualmente rigurosas. Entonces la idea es contarles de qué van esas alternativas. Y otra de estas metodologías posibles que se pueden usar, que generalmente no conocemos, es la autoetnografía,
La autoetnografía, así dicha, se puede enseguida asociar con la etnografía, que es este método tradicionalmente antropológico de investigación, asociado al trabajo de campo, al registro y a la elaboración de notas de campo, en términos generales. Pero los autores desde los cuales nosotras la tomamos, a la noción de autoetnografía, que está en la bibliografía y que se llama Mercedes Blanco, la autora, ella entiende que la autoetnografía no solamente surge de la etnografía como método, sino que hace todo un recorrido súper largo para terminar diciendo que es un método híbrido. Lo híbrido quiere decir así, sencillamente, lo mezclado, pero que no quiere decir una mezcla homogénea, sino yo siempre apelo al tejido, porque es como, bueno, en el tejido se ven las dos líneas de color de la lana, no es que una se mezcló en la otra, ¿no? Bueno, como metáfora, entonces, digamos, la autoetnografía es una mezcla de un montón de diferentes ramas metodológicas de investigación. Entonces dice que es una perspectiva, obviamente lo que hay detrás en juego de cada método de investigación es una perspectiva epistemológica, quiere decir una forma de entender, sí, de concebir cómo se produce ese conocimiento y de validarlo o no. Bueno, en este caso, como las chicas ya recién explicaron lo de la epistemología feminista, justamente hace falta explicar cómo se concibe epistemológicamente cada metodología. Esta piensa que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que toca vivir a esa persona y por lo tanto a las cuestiones sociales. Es capaz de evidenciar esas cuestiones más sociales, más generales. Entonces dice, es posible leer una sociedad a través de una biografía, porque forman parte, la autoetnografía también forma parte de lo que son los métodos biográficos. Hay diferencias en uno y otro, pero en general se asocian, biográficos y autobiográficos. Entonces la definición es, la autoetnografía es un género de escritura e investigación que es autobiográfico porque pertenece al método biográfico, que conecta lo personal con lo cultural, podríamos decir lo singular con lo general o lo universal, no necesariamente, pero bueno, en general así, ¿sí? Y lo de auto remite, o sea, en efecto a un emisme, o sea, a quien lo desarrolla, pero ¿en qué sentido? Bueno, ellas explican que, en este caso ella, explica que puede incluir relatos personales o autobiográficos, o sea, relativos a la propia biografía de una experiencia, como a experiencias vinculadas a la que tenga que ver con la investigación y con la percepción que el propio investigador tenga, digamos, ¿no? Entonces no es solamente hablar de una misma, sino evidenciar en la investigación las percepciones que uno ha tenido en el proceso de la investigación misma. También tiene que ver con eso. Entonces, de nuevo, como las demás investigaciones, recupera aspectos objetivos y subjetivos, e incorpora esto de la narrativa, que también lo mencionaba Luli, y de otras formas de escritura que puede ser más narrativa literaria, en fin, esos lineamientos generales, ¿no? Como para no explicar tanto. Por ahí estaría bueno que, no sé si también querés comentar lo de la sistematización, que por ahí tiene relación en esto del trabajo que hicimos una escritura colectiva, muy colectiva porque éramos muchos, vinculado a esto de las perspectivas autobiográficas o autoetnográficas y de cómo se pueden recuperar en una investigación que no necesariamente tenga como única metodología la autoetnografía, sino que tenga aspectos que recupere aspectos autoetnográficos, o sea, vinculados a la propia persona, y recupere otras metodologías para llevar a cabo la investigación. No sé si, para dejar de monopolizar la palabra. Gracias, Borni. Yo quiero decir algo muy chiquitito antes de que ya tome la palabra Tami, y tiene que ver con tener en cuenta que las autobiografías, lo que van a proponer, o las autoetnografías, es recuperar nuestra propia experiencia, como decía Orne, de esta construcción de conocimiento, pero muchas veces sin querer lo confundimos con las biografías. Las biografías, digamos, o
Los enfoques biográficos, que también tienen una larga trayectoria en las ciencias sociales, tiene que ver con recuperar las vidas o las trayectorias de otras personas. Las autobiografías tienen que ver con recuperar la nuestra propia, ¿sí? Eso porque el otro día conversábamos respecto de esto y yo sé que muchas veces como que produce confusión. Entonces una investigación autobiográfica implica que yo como investigadora voy a recuperar mi propia experiencia, y los enfoques biográficos recuperan las experiencias de otras personas. Bueno, buenísimo. Antes de seguir con sistematización, dos cositas que me parece que tienen que ver con todas las metodologías que estamos presentando. Una es que, y a colación de lo que decía Luli, es que todas las estrategias metodológicas que utilicemos van a partir de una decisión personal, porque nos atraviesan por algún motivo, desde algún lugar. Y eso no quiere decir que a partir de eso que estoy eligiendo como experiencia o como intervención o como autobiografía, va a ser lo que define el problema de investigación analizando mi propio problema, ¿sí? Esto, traducido por lo general, es decir, bueno, a partir de esto que a mí me está desvelando, a partir de que esto a mí me está preocupando, y tomo como punto de partida, que eso ya lo vamos a trabajar en una clase, en unas clases más, me va a servir para pensar el problema de otros, ¿sí? No es que si yo elijo una autobiografía voy a definirme, bueno, la autobiografía de Tamara a partir de este problema, y voy a analizar mi propio problema, sino voy a analizar lo que se asemeja a problemas de otros, ¿sí? Es un punto de partida que a mí me permite producir o investigar y producir conocimiento que va a ser importante para otros, a partir de ese lugar desde donde yo estoy escribiendo y estoy conociendo. Esto es importante porque si no muchas veces por ahí nos confundimos y pensamos que hay que tratar de dar respuesta a ese problema situado de la particularidad de un sujeto, y no. La idea es poder salir desde ese lugar, empezamos a pensar a partir de ahí para poder producir conocimiento para otros. Esto lo vamos a ir trabajando y seguramente cuando trabajemos punto de partida lo van a recontra poder ver mucho mejor. Bueno, también esto que decía la Orne, todas las metodologías que estamos eligiendo están vinculadas o están pensadas de un lugar que está en contra de los modelos hegemónicos de búsqueda de conocimiento y de producción de conocimiento, de los modelos positivistas, así que van a encontrar puentes todo el tiempo. No es que estas metodologías se separan o son exageradamente diferentes, sino que tienen sus particularidades, pero hay muchos puentes entre ellas. Entonces, bueno, también pensaba, como les decía hace un ratito, hay bibliografía para aportar y también tenemos videos de cosas que hemos trabajado, bueno, de seminarios que hemos dado. Cuando se reformó el plan de estudios, hicimos los seminarios electivos, cada una de estas metodologías tuvo un seminario en particular, así que hay videos, hay más material también para profundizar, donde por ahí contamos un poquito más. Y una cosita más, de cada una también de estas metodologías tenemos experiencias prácticas factibles y tangibles que son tesis, ya en proceso o de compañeros que ya se graduaron. Entonces también ahí van a poder ver cómo cada uno trabajó estas metodologías y ya tenemos la posibilidad, si el tiempo nos da, de que vengan a compartir sus tesis a nuestro taller. Así que bueno, como esto, como para ir contando que hay más material para leer sobre esta cuestión o para indagar. De mi parte, bueno, me toca compartir con ustedes sistematización. Nosotros hablamos de sistematización de las intervenciones sociales, y ahora voy a explicar por qué de las intervenciones sociales. Para hacer brevemente un recorrido, tratando de ser breve, histórico, la sistematización es vamos a empezar así, diciendo que es una herramienta, vamos a ver un poquito más para la historia, que se viene utilizando en las ciencias sociales, y específicamente el trabajo social, pero de maneras un poco veladas o solapadas. Es un término, la sistematización, que se usa coloquialmente todo el tiempo, ¿no? Como algo que se hace para poder dar cuenta de una práctica, para poder contar algo que se hizo. Entonces, bueno, comúnmente, y sobre todo en nuestra facultad, hemos venido escuchando desde hace muchos años que la sistematización es como contar
o describir algo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde el equipo, nuestro grupo de investigación, y sobre todo desde el abordaje que ha ido haciendo Paula Meschini, hemos ido proponiendo, Paula ha propuesto, la sistematización de una manera u otra. Nosotros partimos de la sistematización, es una forma de investigar, es una metodología de investigar cualitativa, no positivista, en donde, bueno, situamos a la sistematización como una forma de investigación. Nuestras ordenanzas, pido disculpas si se escucha algún ruido que están arreglando en el edificio. Nuestra ordenanza anterior para la presentación de tesis planteaba que un estudiante de trabajo social para poder graduarse podía hacer una investigación o una investigación, una sistematización o un ensayo, como si la sistematización fuera otra forma y no estuviera contemplada la investigación. Nosotros hace muchísimos años, hace 10 años más o menos, estamos trabajando y bueno, con buenos resultados, la posibilidad de pensar la sistematización como una forma de investigación. Esto de nuestra facultad viene de la mano de Paula Meschini y bueno, el equipo de trabajo, pero también en otras universidades del país, como por ejemplo en Cuyo, compañeras como Ruth Parola han trabajado mucho esta perspectiva también. La sistematización es un proceso que deviene de la reconceptualización, estudiantes de trabajo social seguramente lo han podido ir leyendo o escuchando, que es un movimiento que se desarrolla a partir de la década de 60 en toda Latinoamérica, pero que después con la irrupción de las dictaduras y con procesos históricos de nuestro país se han ido solapando o se han ido negando, ¿no? Por todo esto que estábamos contando con las compañeras recién, porque sistematizar implica también implicarse, formar parte, producir conocimiento singular, no reproducir modelos universales ni positivistas. Entonces, bueno, la historia ha hecho que en algún momento de nuestra triste historia todo esto se haya ocultado o se haya considerado como algo accesorio o no se haya considerado como investigación. Bien, dicho esto, entonces, nosotros desde hace ya un tiempo estamos trabajando a partir primero de talleres y después seminarios de extensión curricular en esta metodología, y hemos ido acompañando y produciendo algunas tesis de grado que trabajan justamente la sistematización de intervenciones sociales. ¿Por qué hablamos de intervenciones? Porque recuperamos lo que hacemos en términos de nuestra formación profesional. Hablamos de intervenciones sociales porque las situamos dentro del campo del trabajo social, ¿sí? Estamos hablando en la producción de conocimiento dentro de las ciencias sociales, pero particularmente desde el trabajo social. ¿Cómo recuperamos esas intervenciones? A partir de nuestro proceso en la práctica supervisada, o puede ser también en la práctica de los talleres de práctica integrada, como así también en nuestro ejercicio ya de la profesión, una vez graduadas. Entonces, ¿qué condición tiene la sistematización? Formar parte de ese proceso, formar parte de esa intervención. No podemos contar algo que está haciendo otro. Estamos hablando de algo que estamos formando parte nosotras, nosotres, y al igual que las metodologías anteriores, es algo de lo cual nosotros estamos preocupadas, nos interesa saber más, necesitamos producir conocimiento, nos interpela, nos angustia, nos desvela. A partir de eso, generamos una pregunta que necesitamos poder explicitarla, y ahí de esa manera conformar nuestro problema de investigación y desarrollar esta sistematización. Hay un libro, bueno, como las compañeras recién también mencionaban los autores, nosotros venimos trabajando, como les decía, desde nuestro grupo de investigación en esto, hemos desarrollado varios proyectos ya. Este es el cuarto que estamos trabajando, y en este específicamente estamos trabajando metodología y las diferentes formas de epistemología críticas. Pero bueno, hay un desarrollo del grupo y una producción del grupo, específicamente hay un libro que es este, para que lo puedan también leer, que es el que escribió Paula, y en el que recupera todo lo que hemos trabajado conjuntamente. Pero también hay otros autores que por ahí invitamos a leer, que son Hugo Semmelman, también, bueno, Oscar Jara, sobre todo para aquellas compañeras y compañeros que por ahí quieran trabajar sistematizaciones más vinculadas a cuestiones de procesos colectivos, ¿no? Y por ahí
quieran abordar algunas cuestiones de experiencias más participativas territoriales, ahí van a encontrar también con Oscar Jara una buena base bibliográfica para poder pensar sus investigaciones. En este libro, lo que también recuperamos en el capítulo 3, está vinculado a algunas formas de cómo desarrollar algunos ítems de las investigaciones, ¿no? Que también eso genera como a veces muchas dudas, incertidumbre, cómo se elabora un título, cómo se plantea un problema, cómo es la fundamentación. Bueno, ahí van a encontrar algunas cuestiones por ahí más didácticas en términos de cómo pensar esos aspectos de la tesis. Fundamentalmente, nosotros lo que estamos planteando es la posibilidad de partir de un problema que, como les decía recién, nosotros seamos parte, estemos implicados, que nos genere preguntas y que sobre todo produzca un conocimiento que sea situado en ese lugar en el que estamos desarrollando nuestra intervención social, ya sea desde la práctica o desde la intervención como graduada. Y ahí muchas veces, también, como decían las chicas, se ha criticado un poco esta forma de producción de conocimiento, porque bueno, nosotros ¿qué decimos? Es una producción situada, que va a dar cuenta de un proceso y de un momento histórico en un lugar determinado. Esa producción de conocimiento no va a ser universal, no va a dar respuesta a todos los problemas sociales vinculados a esa temática, va a dar respuesta, lo deseable es que vaya a dar una respuesta, una transformación social, a un problema determinado en un contexto determinado y en un lugar determinado. Por ejemplo, si yo estoy interviniendo con juventudes en la localidad, la ciudad de Batán, y me preocupa, por ejemplo, los consumos problemáticos de jóvenes de la ciudad de Batán. Mi investigación estará centrada ahí, haré algunas preguntas vinculadas a eso, plantearé alguna estrategia metodológica, que en este caso sería la sistematización de las intervenciones sociales, pero esa producción de conocimiento seguramente no aborde la problemática de las juventudes de General Pueyrredón en relación al consumo problemático. Me va a estar dando la singularidad de la localidad que yo elegí en el momento histórico que yo elegí. Y eso es un montón. No es poco, ni tampoco no tiene, por ese motivo no tiene rigurosidad, digamos, no deja de tener rigurosidad o no deja de tener un efecto o un impacto para esa comunidad, para esa localidad, para esos jóvenes. Entonces es muy importante que eso lo podamos pensar y lo podamos revalorizar, porque estamos haciendo una producción de conocimiento situado, singularizado, que va a dar respuesta a un momento determinado de la historia de este problema social en ese lugar. Volviendo un poco al inicio, la idea, cuando uno plantea de trabajar una sistematización, está alejándose de esa idea de poder dar cuenta de una forma descriptiva de un problema, está alejándose de contar ese problema en forma de una crónica. ¿Sí? Estamos tratando de pensar un problema de investigación que va a ser investigado situadamente y que va a estar fundamentalmente pensado desde nosotros. Y que claramente también va a tener un sentido político en términos de poder producir conocimiento y por ende transformación social para ese territorio, institución, lugar que hayamos seleccionado de forma específica para esa producción de conocimiento. Bueno, no sé si me olvidé de algo más importante, ya estamos un poco en hora también, pero por ahí, compas, si quieren ir complementando también alguna cuestión de la sistematización. Tami, capaz esto que traíamos antes, que habíamos charlado un poco, de esto de capaz un poco diferenciar, que también lo mencionaste, lo que es el punto de partida a lo que es una sistematización, digamos. Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasa en lo que es mi investigación es que retomo mi experiencia de práctica dentro de los centros de protección, por ejemplo, pero lo utilizo como forma de fundamentar mi investigación, porque si me pongo a analizar mi investigación, llegaré a la conclusión de que no es una sistematización, sino que en mi punto de partida lo fundamento desde la experiencia territorial que yo tuve, digamos. Nada, eso como para
porque a veces capaz se confunde, y porque a mí también me pasó en el momento de hacer la investigación, explicitar ciertas cosas. Y que para eso también está el lugar de la fundamentación, digamos, como apartado, digamos. Tal cual, gracias, Mel. Sí, esto que dice Mel es re importante porque muchas veces, y más sobre todo cuando ahora estamos planteando tantos tipos de metodologías de este tenor, siempre partimos de un lugar que estamos implicadas. Entonces, ahí esto del punto de partida es importante porque muchas veces por ahí recupero una experiencia, pero después en la decisión metodológica o la estrategia metodológica que voy a utilizar, puedo optar por una epistemología feminista, por una autoetnografía o por una sistematización. Fundamentalmente lo que plantea como base de la sistematización es la intervención, ¿sí? Centrarnos en la intervención social de la que formamos parte. Vuelvo a decir, hablamos de una intervención social que puede ser parte de mi proceso de práctica o también de mi proceso de intervención profesional ya como graduada. ¿Dónde están las diferencias? Por ejemplo, hay autores como, autoras, como mencioné, Ruth Parola, que ella trabaja mucho en relación a la sistematización de experiencias. Nosotros no hablamos de experiencia, nosotras, sino que hablamos de intervención social. Esa intervención social supone, por supuesto, una forma de ejercer la profesión, un plan de acción que va a estar determinado o va a estar predeterminado y pensado, un lineamiento que también no solamente nos involucra a nosotras como profesionales, sino que también pone en tensión las matrices institucionales que están operando en esa intervención, de la que yo formo parte, la institución, ya sea, no sé, centro de salud, hospital, no sé, servicio social, como así también el territorio, las lógicas de esos actores, de las organizaciones sociales que están, es decir, todo ese proceso forma parte de la intervención social, en la cual no puedo dejar de lado y que también tengo que explicitar, ¿sí? Estoy hablando desde un lugar de implicancia como investigadora, pero que a la vez también supone que ponga en tensión esas lógicas que están formando parte de la intervención, ¿sí? Que no están ajenas, que también operan, que también forman parte, que marcan un sentido, sea no sé, como les decía recién, el hospital, el servicio social, la sociedad de fomento, forman parte de esa intervención social que las tengo que explicitar, como así también, bueno, ahí me meto en otro tema, los marcos normativos que están también implícitos en esa institución, en ese lugar, en ese contexto, que también los tengo que tener en cuenta y que también operan, cuando digo operan, digo forman parte, ¿no? Ponen en tensión esa intervención, no los puedo dejar de lado, porque están y porque son necesarios considerarlos en esa intervención. Gracias, está clarísimo. Ahí nos dejó picando Tami para pasarles un chivo, que es que la semana que viene y la próxima vamos a estar realizando el seminario de extensión de cátedra que se llama El lugar de los marcos normativos en las tesis, que es un seminario de extensión de cátedra que realizamos junto a Supervisión de las Intervenciones Sociales, Investigación en Trabajo Social 2 y Género y Derechos Humanos. Así que eso les vamos a estar contando ya la semana que viene, que es la semana en que se va a realizar, pero le vamos a estar informando si hay algún cambio en el horario o algo así, porque como lo hacemos entre muchas cátedras, tratamos de compatibilizar. No obstante, vamos a grabar los encuentros para que si no pueden venir los puedan ver y todo lo demás. Y me quedé pensando en una última cosita en relación a lo que decía Tami. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que hay un texto de Ruth Parola y Florencia Linardelli, que estas compañeras de Cuyo que mencionaba Tami, que trabajan la sistematización de experiencias, y hay un artículo muy lindo en la bibliografía que es respecto de la sistematización desde el punto de vista feminista. Y vinculado a lo que decía Tami de Oscar Jara y la sistematización más vinculada a procesos colectivos y demás, también tenemos todo lo que tiene que ver con las investigaciones en colabor, que recuperan un poco el espíritu de la investigación acción participativa,
Entonces ahí es como que también ustedes van a ver esto, que son estrategias metodológicas que están emparentadas también. No estamos hablando de diferencias tajantes entre unas y otras, sino que son particularidades que tienen cada una y que después en la construcción artesanal de esa estrategia es preciso como ser rigurosas y tener en cuenta en qué nos estamos enmarcando, pero eso no implica, por ejemplo, que si yo hago una sistematización de la intervención, como decía Tami, no puede hacer nuevas entrevistas, por ejemplo, ¿no? Son todas como técnicas o instrumentos que dialogan en el marco de una estrategia metodológica mayor, que es la que va a ser coherente y va a estar construida de acuerdo a mi problema de investigación. Tami, querías decir una cosita más. No, está bueno, un poco esto en relación a las técnicas, que por ahí no hablamos tanto de eso, pero que bueno, las técnicas en las metodologías cualitativas se van utilizando en función de la estrategia metodológica, y que esto no quiere decir que porque haga una estrategia no pueda hacer entrevistas, o que solo tenga que hacer encuestas, o que la observación participante, o los círculos de cultura. Digo, hay un montón también de técnicas, estrategias que se pueden pensar, que seguramente cuando vayamos leyendo sus trabajos vamos a ir ahí viendo y acompañando eso. Así que nada supone que se tenga que renunciar a una idea de realizar alguna técnica. Sí se va a repensar para reflexionar y perfeccionarla, que sea realmente, que acompañe y tenga coherencia, como decía Luli, con la estrategia que ustedes vayan eligiendo. Y una cosita más, que me parece que entre líneas se dice, pero que quería que quede explícito, es que todas estas decisiones, si bien son decisiones individuales, porque una va decidiendo lo que va trabajando, siempre el proceso es colectivo. Nosotros podemos dar cuenta fehaciente que que investigar no se investiga de manera solitaria, que claramente se necesita investigar, trabajar colectivamente, y este proceso colectivo se da con compañeros, con las comunidades, con el equipo de trabajo que después van a conformar con directores y codirectores, con docentes, que somos parte de este proceso. Entonces no se sientan en soledad, porque una de las peores cosas que creo que se le ha hecho a la investigación es ponerle ese mito de que se investiga en forma solitaria y de manera individual, y nosotros estamos totalmente en contra de eso, y damos cuenta realmente que es de otra manera. Así que es un proceso colectivo que se construye conjuntamente. Chiquis, no sé si quieren que comparta un poquito lo de la investigación en Colabor, o ya quieren ir cerrando por el tiempo, no sé cómo lo ven. Bueno, si quieren hago unos comentarios bien rápidos. Por ahí la investigación en Colabor es la que más se propone revertir digamos, el orden clásico de la investigación. Digamos, si en la investigación tradicional el que sabe, digamos, la que sabe es una la que investiga y el otro no sabe nada, y uno va ahí como a contrastar saber con no saber, digámoslo así, en esta investigación todos saben, y no es unilateralmente el investigador quien lleva al campo, pongámosle, en el que va a investigar, la forma en que lo va a hacer, sino que se construye colaborativamente con todos de qué manera se va a investigar. Hay un texto ahí que le voy a leer más o menos los autores para que sepan cuál es. Es Leiva, Burguete y Speed, son los autores. Bueno, se titula Gobernar en la diversidad, bueno, y experiencias indígenas desde América Latina hacia una investigación de Colabor. Ahí ellos van comentando todas las dificultades que tienen que ir sorteando para en efecto poder hacer una investigación en Colabor, porque en general los investigadores ya tienen una idea de lo que van a hacer, entonces la población dice, bueno, no es Colabor porque ya trajiste hechas las cosas. Después están los formularios de la academia que tienen que cumplir determinados requisitos, y para ser investigador en la academia tienes que tener determinado título. Entonces, bueno, las trabas de un sistema y cómo lo van relatando van mostrando que no es tan fácil. Y después de esto que decía Luli, que es muy parecido a la investigación en acción participativa, porque justamente se establece esta lógica de participación horizontal, digamos, ¿no? Y colaborativa. Entonces no sería participación, sino sería, bueno, como una igualdad en el proceso de investigación mismo.
es como una utopía hermosa, pero bueno, nosotras no queríamos dejar de compartírselas. Sí, Ordi, muchas gracias. Yo pensaba que son procesos súper lindos y súper ricos. Nosotras en la realización de sus tesis tenemos el requisito, digamos, que ustedes tienen que ser los autores de sus tesis, ¿sí? Entonces, por ahí, si alguien está participando de un proceso así, digamos, más colectivo y que quiera hacer algo, digamos, parecido a una investigación en Colabor, y digo parecido porque en una tesis no podría poner como autore a alguien que no cursó la licenciatura en Trabajo Social, por ejemplo, porque es uno de los requisitos. Sí podemos encontrarle otras vueltas, ¿no? Por ahí después ya vamos a ver, ahí en el reglamento hay posibilidades, por ejemplo, de asignar asesores al proceso de tesis. Entonces, por ahí, bueno, se pueden buscar otras vueltas para incorporar a las personas que han sido parte de los procesos de investigación, pero que no son ni directora ni codirectores, ¿no? Como, bueno, esta cuestión, porque sí, son formas de investigación muy hermosas, pero que en determinados contextos institucionales no son posibles, por ejemplo, en este caso, porque para ser coautor de una tesis de licenciatura, tienen que, digamos, haber cursado la licenciatura. Así que bueno, eso. Dicho esto, si quieren vamos cerrando. No sé si quedó algo más. Por nuestra parte, agradecerles si todavía están ahí escuchándonos y que sepan que pueden volver a este videíto cuantas veces sea necesario. Nos pueden hacer las consultas necesarias en clase a partir de dudas que hayan quedado de aquí o sugerencias. Y que este tema abre un montón de otros temas que vamos a ir trabajando, que ya fuimos mencionando, como las técnicas de recolección de información, ¿sí? Vamos a ir trabajando todo eso a lo largo del taller, así que bueno, les dejamos un beso grande. Si fueron o van a FAWATS, lo mejor allí, y nos vemos la otra semanita. Chao, nos vemos, gracias.